Ahora sí. La semana pasada el mensaje salió sin audio, hermanos. Nadie nos dijo nada. Ya ven, ahí los caché de que dicen, sí, sí vi la prédica. No la vieron, porque si la hubieran visto, hubieran dicho, no se oye, hermano. Nadie la vio. Nomás le dieron like. Fíjate, es que la dieron aquí, es cierto. Tiene razón, hermano. Bueno, saludos, sí se oye. A todos los que nos ven por Facebook, donde quiera que estén. Y a los que están aquí, bienvenidos sean a la casa del Señor. Dios les bendice. Bienvenidos sean a su iglesia Camino de Santidad. Estamos contentos, estamos acalorados, pero es bonito. Si sentimos calor, ¿saben por qué es? Porque estamos vivos. Preocúpense cuando ya no sientan nada. Ahí sí, pero mientras sentamos calor quiere decir que estamos vivos, que somos bendecidos, porque dice la palabra del Señor que sus misericordias se renuevan cada mañana. Así que hoy tienes una nueva oportunidad de pedirle perdón a Dios, tienes una nueva oportunidad de cambiar tu vida. Lo que hiciste mal ayer, ya pasó. Hoy tienes una nueva oportunidad. Amén. Vamos a continuar con nuestro tema que empezamos la semana pasada, Betsabé, la madre de Salomón, un tema que está muy bonito, la verdad, creo que ha sido de bendición. Y hoy vamos a continuar con esta segunda parte y recordamos brevemente nada más que pues vimos que esta mujer es aquella mujer que se bañó y que David la vio, y todo lo que David hizo por estar con ella, manda a su esposo a la guerra, después lo regresa, quiere que se haga pasar por el papá de ese embarazo no deseado, al final de cuentas termina regresándolo a la guerra con la orden de que lo manden al frente para que maten al esposo, y así pues nadie sepa. Se casa al final con Betsabé y ahí nos quedamos, ¿verdad? Después pues Betsabé obviamente está embarazada y esa fue la parte donde nos quedamos. Y vamos a empezar estudiando. Vámonos al libro de Segunda de Samuel, que es el libro que normalmente está esta historia, para cuando la quieran leer en su casa. Segunda de Samuel, capítulo 12, y vamos hoy a empezar en el versículo 14. Segunda de Samuel 12, versículo 14. ¿Ya la tenemos? Segunda de Samuel 12, versículo 14. Dice así la palabra del Señor: mas por cuanto con este asunto, está hablando de toda esta situación con Betsabé, hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová, el hijo que te ha nacido ciertamente morirá. Una tremenda historia. Vamos a orar para poder continuar. Padre, te damos gracias, Señor, en esta mañana por permitirnos estar aquí, Señor. Gracias, Padre, porque nos has permitido adorarte y ahora queremos seguirte adorándote y exaltándote con nuestras vidas, Señor. Habla hoy, Señor, a nuestras vidas, Padre, por medio de esta palabra. Redarguye, Espíritu Santo, si hay algo en mí que todavía necesite cambiar, que seguramente lo hay. Y, Señor, de manera personal te pido, uses mis labios y mi boca, Señor, mi lengua, para poder hablar únicamente palabra tuya. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Pues está la profecía, hermanos, que el hijo que te ha nacido ciertamente morirá. Observaremos por lo menos una situación con la que David tuvo que coexistir, mi hermano, y esa es que ese hijo de esa, vamos a llamarle aventura sexual imprudente, ¿verdad?, con Betsabé, va a morir. En el 15, y Natán se volvió a su casa, y Jehová hirió al niño que la mujer de Urías había dado a David, y enfermó gravemente. No fue que Dios hirió al niño, mis hermanos. No, Dios no lo hirió. Dios permitió que esto sucediera. Es diferente, ¿eh? A veces decimos, es que Dios me enfermó. No, Dios no me enfermó. Dios permitió esta situación. A veces te enfermas o a veces pasa algún problema en tu vida para que tú aprendas algo. Y ojo, muchas veces eso Dios te lo quiso enseñar antes, pero no aprendiste y tuvo el Señor que llegara a esto para que lo aprendieras. Te pongo un ejemplo. Tienes dinero y el Señor te dice, aprende a administrarlo, cuídalo, usa tu sabiduría.
Y el Señor te lo hace, te lo habla, te lo dice. Y tú, no me importa, no, yo compro y al fin que tengo dinero. Cuando no tienes dinero y te quedas sin un peso y no tienes para comer, no puedes decir, Señor, ¿por qué tú permites que yo me haya quedado sin dinero? ¿Por qué tú permites que yo ahorita tenga que tener hambre? Tú eres bueno, tú no puedes permitir. No. Yo te hablé antes. Y ahora yo estoy permitiendo que tú llegues a este asunto. Yo no te estoy matando de hambre. Yo estoy permitiendo que llegues a este asunto porque ahora sí vas a darte cuenta que cuán inteligentemente hay que ser para cuidar el dinero. ¿Se me explicó? Así son situaciones. Y hablo un ejemplo, puede haber muchos. Entonces, todo esto formó parte de los vidrios rotos que había que recoger. ¿Sí? Los vidrios rotos, hablamos del ejemplo de la ventana, no sé si algunos lo recuerdan. Yo rompo la ventana del vecino y yo no voy a decir, vecino, discúlpeme, le quebré la ventana. Y el vecino dice, sí, no se preocupe, que le vaya bien. Sí, ya pediste perdón, qué bueno. Ya te disculpó, qué mejor. Pero todavía falta algo. Hay que repararle la ventana. ¿Están de acuerdo? Hay que pagar el vidrio que quebraste. Así es el pecado. Señor, perdóname. El Señor te dice, sí, yo te perdono. Paga los vidrios rotos. Y aquí hay que pagar los vidrios rotos. En el 16, entonces David rogó a Dios por el niño. Ayunó David y entró y pasó la noche acostado en tierra. Y los que tenemos hijos sabemos o tenemos una idea de esto que vivió David. Cuando tu hijo está grave, cuando tu hijo está enfermo, cuando tu hijo está en un hospital, que espero no muchos lo hayan vivido, pero los que lo hemos vivido, sabemos qué significa esto. Y son las oraciones más sinceras que el Señor puede escuchar en ese momento. Quizás ni siquiera las que hacemos aquí, pero las que hacemos cuando un hijo está postrado en cama, cuando te desgarras el corazón. Así estaba David. David ayunó. David dice, entró y pasó la noche acostado en tierra. No estaba en su camita, estaba en tierra acostado, estaba en el piso. David estaba literalmente tirado en el suelo, revolcándose, aclamando, Señor, protege a mi hijo, no me lo vayas a matar, Señor. Yo no quiero que mi hijo se muera. Nada, hermanos, nada que David hiciera iba a revertir esta situación. Pues Dios ya había dicho claramente a través de Natán que el niño ciertamente moriría. Y esto fue lo que efectivamente al final de cuentas pasó. ¿Sí? Cuando Dios habla, gracias. Cuando Dios habla, cuando Dios dice algo, se cumple, ¿cierto o falso? Sea bueno o sea malo. Y por más que David hiciera y se postrara y se revolcara, y lo que Dios había dicho iba a pasar, el niño iba a morir. Y esto no estaba invalidando el perdón de Dios a David, entonces no me perdonaste porque murió el niño. No, sí te perdoné. Y veíamos ejemplos la semana pasada, ¿recuerdan los que estuvieron aquí? Entonces no me perdonaste que yo era homosexual y a lo mejor ahora ya cambié. Sí, te perdoné, pero ya tienes SIDA. ¿Se me explicó? Es que no me perdonaste que yo le fuera infiel a mi esposa. Sí te perdoné, pero estás divorciado y ahora tienes que reconquistarla si te interesa. Los vidrios rotos se pagan. ¿Sí? Esto no invalidaba el perdón de Dios a David, sino que era una de las cosas que no se iban a poder reparar. Y nuevamente es como cuando se rompe el vidrio, hermanos. Difícilmente, si tú rompes una taza, pégala y te pregunto, ¿se va a ver exactamente igual que como estaba antes? Quizás podrá servir, quizás, si la pegas bien, pero las fisuritas se le van a ver. Vámonos al 17 al 23. Vamos a leer todo corrido, del 17 al 23. Segunda de Samuel 12 estamos. Y se levantaron los ancianos de su casa y fueron a él. ¿A quién? A David. Y fueron a él para hacerlo levantar de la tierra. Es decir, levántate, David. Ya, párate. Mas él no quiso
ni comió con ellos pan. Y al séptimo día, ¿qué dice? Murió el niño. Y temían, fíjense, temían los siervos de David hacerle saber que el niño había muerto, diciendo entre sí, lo que ellos rumoraban entre ellos, ¿verdad? Cuando el niño aún vivía, le hablábamos y no quería oír nuestra voz. ¿Cuánto más se afligirá si le decimos que el niño ha muerto? Más David dice, viendo a sus siervos hablar entre sí, entendió que el niño había muerto. Por lo que le dijo David a sus siervos, ¿ha muerto? Y ellos respondieron, ha muerto. Entonces David se levantó de la tierra, se lavó y se ungió, se bañó, y cambió sus ropas y entró a la casa de Jehová y adoró. Como que no está medio coherente con lo que tú y yo hacemos normalmente, ¿verdad? Nosotros adoramos y cuando la bronca ya pasó dejamos de adorar. Él lo hizo al revés, ¿verdad? Después vino a su casa y pidió y le pusieron pan y comió. Y ahí viene lo bueno. Y le dijeron sus siervos, ¿qué es esto que has hecho? Por el niño viviendo aún, ayunabas y llorabas. Y muerto él, te levantaste y comiste pan. Y él respondió, viviendo aún el niño, yo ayunaba y lloraba diciendo, ¿quién sabe si Dios tendrá compasión de mí y vivirá el niño? Mas ahora que ha muerto, ¿para qué he de ayunar? ¿Podré yo hacerlo volver? Yo voy a él, mas él no volverá a mí. Ojo para esos que cuando se mueren las personas se desviven y flores y mariachis a la tumba y serenata y el pan y el chocolate. ¿Para qué? Hazlo antes. Hazlo antes. Cuando están vivos. Dicen por ahí un dicho, en vida, hermano, en vida. De nada sirve después. Y dicen fíjense lo que dice David. Yo voy a él, porque él sabe dónde está su hijo. Era un bebé, era una persona inocente, sin pecado. Y sabía que el niño estaba con el Señor. Yo voy a él, mas él no viene y no volverá a mí. Si tú tienes un familiar, yo siempre le digo a alguien que no sea cristiano, y le llora o extraña a alguien que se le murió, papá, mamá, hijo, esposo, y esa persona era cristiana, yo siempre le digo, ¿te gustaría volverla a ver? Claro. Busca a Cristo, porque Él está donde yo creo que tú no vas a ir. Si tanto dices extrañarle, busca a Cristo ahorita, para que cuando mueras lo puedas ver. ¿No? Yo voy a él, mas el muerto no volverá a ti. La muerte del niño subraya una importante verdad, mis hermanos, que el pecado de David no solamente le afectó a él, sino también a otros. El largo alcance que tuvo este momento de pecado por complacencia de sí mismo, vamos a decirlo así, fue doloroso, fue desastroso, y David no se detuvo para considerar ese factor en el momento de la tentación. Él no pensó en eso. Como muchos de nosotros cuando pecamos, no pensamos en las consecuencias, ¿verdad? Nadie dice, ay, voy a matar a esta persona o voy a matar a esta persona, aunque me den cadena perpetua, de todos modos lo voy a hacer. No lo piensa así. Nadie dice, yo voy a hablar de mi hermana, aunque yo no me vaya a ir al cielo con Dios. Nadie piensa así. O sea, nadie piensa en las consecuencias, lo hacemos nada más. Y David no consideró tampoco este factor en el momento de la tentación. Si él hubiera podido ver claramente los resultados de sus acciones, como todos nosotros, si supiéramos lo que va a pasar cuando hacemos algo malo, quizás no lo haríamos. Y este incidente dejó también otras consecuencias. Por ejemplo, lo que Natán dijo en los versículos 11 y 12 sucedió
ya que segunda de Samuel 16:22 dice, ¿se acuerdan que dice en Natán, le dice, y habrá espada sobre tu familia y muerte? Se lo está profetizando. Más adelante, años adelante, uno de los hijos de David, Absalón, rebelde, ante los ojos de todo Israel, viola a su propia hermana. ¿Sí? Incluso tiene relaciones con una concubina de su papá, Amilca. ¿Sí? Milca. Y en este versículo 12, de segunda de Samuel 12, Natán le dijo a David de lo que él hizo en secreto. Se haría delante de todo Israel. Y así David enfrentaría desgracia y humillación pública. Betsabé, aunque era parte de la casa del rey, tuvo también, hermanos, que vivir con humillación y desgracia en medio de las otras esposas y concubinas del rey. ¿Sí? En esta sociedad, la pérdida de un hijo, hermanos, el que un hijo se te muriera, era considerado una señal de un juicio de Dios, ¿sí?, sobre ellos, lo cual era un asunto de profunda y temible desgracia. Si te moría un hijo, es que estás maldito, estás maldita. Algo hiciste, ¿sí? Como muchos ahora dicen cuando te pasa algo, ¿no? Es que ponte a cuentas con Dios, luego dicen. Y no, todos estamos exentos a que nos pasen cosas. Pero en ese tiempo el perder un hijo era eso, una maldición de Dios. Y la mejor noticia de todo esto es que la historia no termina, es lo bueno, que no termina con las consecuencias del pecado. Donde hay pecado hay consecuencias, pero donde hay gracia hay restauración y hay sanidad. Amén. 24 y 25. Y consoló David a Betsabé, su mujer, y llegándose a ella durmió con ella. Y ella le dio a luz un hijo, es decir, se vuelve a embarazar después de este hijo muerto, y llamó su nombre Salomón, al cual, fíjense qué dice ahí, amó Jehová. ¿Por qué lo amó Jehová a este niño? Porque nació en un lugar correcto, en un matrimonio correcto, bajo la ley de Dios. Todo está en línea. Cuando todo está alineado a la voluntad de Dios, hermanos, todo está bien. ¿Sí? Al cual amó Jehová. Y Jehová envió un mensaje por medio de Natán, profeta. Así llamó su nombre Gededías, a causa de Jehová. Uno esperaría, hermanos, que Betsabé, avergonzada, humillada, ¿qué podría ser una mujer actual? Lárgate, nunca más quiero verte, por tu pecado mi hijo murió, porque luego hay mamás que dicen mi hijo, ya no dicen nuestro. Por tu pecado mi hijo murió. Pero Betsabé no hizo eso. ¿Sí? Esto no se sabe, pero la Escritura no lo dice nada al respecto. La palabra de Dios solo dice cómo David fue restaurado, mas no dice nada y no habla nada de la restauración de Betsabé. Pero una mamá que pierde un hijo también tiene que ser restaurada para poder seguir viviendo. Seguramente ella necesitó más tiempo para sanar esta herida, muy seguramente. David tenía muchas esposas, Betsabé solo tenía un esposo. ¿Sí? Y es interesante que entre el tiempo en que Natán se fue a su casa y el tiempo de la muerte del niño, no se menciona a Betsabé, siendo ella la mamá del niño. ¿Por qué no se menciona a Betsabé en todo este momento? La Escritura solo dice que después de este hecho, solamente cuando se menciona, dice, después de este hecho, David la consoló. Es lo único que dice. ¿Quién se imaginaría que una relación que comenzó mal y enlodada por el pecado, quién se imaginaría que iba a sobrevivir? ¿O quién se imaginaría que iba a prosperar con un hijo que ahorita ya Dios lo ama? Nadie. Pero Dios demostró en esta historia, en este momento, hermanos, su gracia en la santificación de la relación que una vez había traído la condenación a muerte. Y esta relación entre David y Betsabé se convirtió ahora en sagrada y bendita. ¿Sí? Una unión de la cual nació Salomón, un hombre considerado como uno de los más sabios que jamás haya existido. Salomón. ¿Sí? Y este mensaje, esta parte cuando dice aquí que esta relación Dios convirtió esta relación en sagrada y bendita,
es porque a partir de este momento ellos empiezan a hacer lo correcto ante los ojos de Dios. Y esto va por ahí también, porque alguna vez me lo preguntó alguien, me decía, oiga pastor, bueno, no me decía pastor, me decía hermano, oiga hermano, dice, ¿por qué si un hombre se divorcia por X o por Y, tuvo un mal matrimonio, y yo me vuelvo a casar, ese matrimonio Dios lo ve mal? Me preguntaba él. Y yo en ese momento de la vida quizás no era el más adecuado para darle ese consejo o para darle esa plática. Y yo lo que le dije, mira, tú te divorciaste, ¿cierto o falso? Cierto. Tú le fallaste a Dios porque no hiciste un buen matrimonio. ¿Cuántas fallas llevas? Una. ¿Ya te casaste? Ya. Con otra mujer, ¿no? Sí. Si tú le fallas ahora a esa mujer, ¿cuántas fallas vas a llevar? Me dijo 2. ¿Quieres quedarte con una o quieres quedarte con 2? Dice, no, pues con una. Ya no le falles a esta. Y pídele perdón a Dios por lo que hiciste. Dios en su gracia te va a perdonar. Pero ahora, haz las cosas bien. Y muchos cristianos somos tentados a decir, es que es tu segundo matrimonio, eso ya Dios no lo ve bien. No, Dios no ve bien lo que hiciste. El primero, que te separaras, pero bueno, ponte a cuentas. Mas ahora no vuelvas a cometer otro error. Ahora respóndele a esta mujer como no le respondiste a aquella. Ahora cuide esta familia como no cuidaste a aquella. Ahora dale el amor a esta familia que no le diste a aquella. No tengas 2 errores, quédate con uno. Pero ese uno lo va a borrar el Señor. Amén. Esta historia nos lo demuestra, hermanos. Esta historia nos lo demuestra. Entonces, Salomón sucedió, o sea, fue suplente de su padre después de que David termina o muere. Y su nombre aparece en el linaje, hermanos, dentro de Cristo, en la genealogía dada en el Evangelio de Mateo. De Salomón sigue la descendencia y va a llegar Cristo, va a llegar Jesús. La unión restaurada, sanada y santificada entre David y Betsabé tenía entonces la protección y la bendición de Dios. Y ella se daba continuidad en el linaje de Cristo. Y es un tanto irónico que el mismo profeta escogido por Dios para traer la redargución a David fue también el mismo profeta escogido para entregar la bendición de Dios a esta relación ahora sanada. Jehová envió un mensaje por medio de Natán, profeta, para decir que él tenía un nombre especial para este niño. Jededías, que significa amado de Jehová. Qué hermoso, ¿no? Y es importante notar que la sanidad y la reconstrucción de esta relación, ojo con esto que voy a decir, esta sanidad, lo vuelvo a repetir, y reconstrucción de esta relación no sucedió inmediatamente. Poco a poco. Un proceso basado en relatos históricos y estudios comparativos, hermanos, de las Escrituras, no porque a mí anoche no tomé café y se me ocurrió escribirlo, no, basado en las Escrituras. Es aparente que pasaron varios años, entre la muerte del niño que tuvieron y el nacimiento de Salomón, ¿sí? Esto está basado en hechos históricos, no pudo ser inmediato, fue un proceso. Y como aprendimos también, David tuvo otras esposas, pero Betsabé siempre va a ser la más notable de sus esposas. Es muy raro aquel que se acuerde de todo. Vimos apenas una, Abigail, ¿se acuerdan? Pero es lo poco que vimos de Abigail. Pero normalmente la gente recuerda esposa de David, Betsabé, normalmente, ¿sí? Muy pocos se acuerdan de Mical, que fue de las más malas. Pero ya veremos alguna vez su historia de Mical. La lucha por la sucesión del trono. En esta segunda parte, hermanos, vamos a observar la lucha por la sucesión del trono, cuya historia también involucra a Betsabé. Y estos eventos sucedieron mucho tiempo después, cuando ya nuestro rey David, y no precisamente el que canta las mañanitas, estaba ya envejeciendo. Ya era una persona, un adulto mayor. Ya era casi el final de sus días. Primera de Reyes, capítulo 1, versículo 5. Por cierto, no tenemos el proyector, hermanos, que les habíamos prometido.
se los aclaro rapidito. Ayer se hicieron las pruebas y pues dentro de lo bueno tenemos una iglesia muy clara, entra mucha luz, no se ve el proyector. Normalmente, no sabíamos, se presta mucho en iglesias oscuras que tienen aire acondicionado. Tendríamos que cerrar todo, nos vamos a acalorar y tendríamos que meter aire acondicionado y todavía no tenemos el presupuesto. Así que, pues yo dije, o seguimos leyendo así o hacemos el servicio a las 11 de la noche que está oscuro y se pueda ver el proyector. Y dije, no, pues a duras penas vienen a las 11 de la mañana, a las 12 de la noche no van a venir. Entonces mejor seguimos así. Hay una propuesta después, vamos a tratar de tener una tele aquí y a lo mejor ya se va a poder. Por eso no está el proyector, claro, ¿eh? Primera de Reyes 1:5. Entonces Adonías, hijo de Haggith, se rebeló diciendo, fíjense, yo reinaré. Y se hizo de carros y de gente de caballo y de 50 hombres que corriesen delante de él. Así como los que vemos en las campañas, más o menos. Se hizo de 50 hombres. Ahí vénganse conmigo, síganme. Adonías era el cuarto hijo de David. Cuarto, no es Salomón. Salomón es el segundo. Adonías era el cuarto hijo de David con su esposa Haggith. Para los que dicen, ay, es que solamente yo me tocó la desgracia de que con mis hermanos nos peleamos. No, eso es historia por historia por historia. Adonías era el cuarto hijo de David, o sea que era hermano de Salomón. Y leemos el versículo que dijo, se rebeló diciendo, yo reinaré. ¿No? No, aquí el que va a mandar soy yo, que Salomón y que Salomón, yo. Dice Adonías que por derecho el trono le pertenecía, puesto que él era el que seguía en orden de la sucesión, ya que sus 3 hermanos anteriores a él, Amnón, Daniel y Absalón, ya habían muerto. Ojo, esta historia viene todavía muchos años más, ya habían muerto. Pero Dios había escogido para suceder en el trono a Salomón, hijo de Betsabé, y medio hermano, ahí está la respuesta, de Adonías. Era medio hermano, Adonías era hijo de otra mamá. Y la supuesta sucesión del trono fue la razón por la cual Adonías decidió rebelarse y preparó su ejército para tomar el reino por la fuerza, con características de golpe militar, como le conocemos ahora, un golpe de estado, ¿verdad? Era un acto de traición, ¿sí? Como David, permítanme aquí, como vemos, apoyado, ya lo leímos, por oficiales, se armó de hombres, se armó de carros, dice, de armas y consejeros incluso también del rey David. En realidad Adonías estaba, hermanos, en contra de la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque Dios ya había dicho que Salomón, ¿sí? Pero muchas veces decimos, no, se va a hacer lo que yo digo, lo que yo quiero, lo que mi carne siente, ¿sí? Primera de Reyes 1, del 6 al 7. Y su padre, ¿quién era su padre? David, ¿verdad? Nunca le había entristecido en todos sus días con decirle, ¿por qué haces así? Además, este era de muy hermoso parecer. A lo mejor era de Acapulco, yo creo. Y había nacido después de Absalón. Y se había puesto Adonías de acuerdo con Joab, hijo de Sarvia, y con el sacerdote Abiatar, los cuales ayudaban a Adonías. Es decir, dentro del mismo, ¿cómo le podríamos llamar? Dentro de la misma mesa directiva de David, había unos que estaban apoyando a Adonías, cuando ellos sabían que David había dicho que su sucesor era Salomón. David falló, mis hermanos, en algo. Nunca desalentó a Adonías la idea de ser su sucesor. ¿Sí? Nunca le dijo, a ver, hijo, siéntate y te voy a dejar algo muy claro. Tú no vas a ser el rey, es tu hermano Salomón. Y eso se llama poner autoridad. Y cuando tú no pones autoridad en un momento de la vida, tarde o temprano la vida te lo va a reclamar. ¿Sí? Y eso no hizo David. Además de que por el físico que tenía Adonías, era muy guapo, era el ideal para ser el aspirante al trono y por supuesto había nacido después de Absalón. Estos factores debieron de causar un gran ego, vanidad
y sed de poder en Adonías, que también contaba con el respaldo de Joab y Abiatar, que eran dos figuras muy importantes. Imagínense, el consejero y el comandante. Como recordaremos, Joab era el jefe del ejército, ¿se acuerdan? El que mandó la noticia a Urías. Durante todo el reino, y el sacerdote Abiatar era el fiel consejero de David. Entonces estos dos hombres estaban tan desleales al rey y ahora se habían confabulado con Adonías para ayudarle a usurpar el trono. Versículo 8. Pero el sacerdote Sadoc y Benaía, hijo de Joiada, el profeta Natán, Simei, rey, y todos los grandes de David, no seguían a Adonías. ¿Sí? Estaban divididos. Había unos de este lado y había otros de este lado. ¿Sí? Sadoc era un sumo sacerdote al mismo tiempo que Abiatar. Había dos. Benaía era uno de los valientes de David, mencionado en el libro de Segunda de Samuel como varón esforzado, grande en proeza. Simei era funcionario del rey. David, el rey, no se menciona aquí ya en otro lugar de la Biblia, pero dicen que todos ellos eran muy leales al rey. Y estos, juntos con el profeta Natán y todos los hombres valientes llamados en este versículo los grandes de David, no estaban de acuerdo con Adonías, sino que permanecieron fieles a David y a su reino, y obviamente apoyaban a Salomón, ¿verdad? En realidad estos hombres permanecieron fieles, hermanos, a la voluntad de Dios también, porque sabían que el escogido para suceder a David en el trono era Salomón. Y vamos a observar las intenciones malignas de Adonías que habían provocado ya esta división. Una de Reyes 1, el 9 y el 10. Y matando Adonías ovejas y vacas y animales gordos junto a la peña de Zoelet, la cual está cerca de la fuente de Rogel, convidó a todos sus hermanos, los hijos del rey, y todos los varones de Judá, siervos del rey. Pero no convidó al profeta Natán, ni a Benaía, ni a los grandes, ni a Salomón, su hermano. Hizo una comida y se va ganando a la gente, ¿no? Vengan, les vamos a regalar gorras, playeras. Ah, no, esa no es, pero más o menos así. Hizo comida para unos. Y muy obviamente Adonías no invitó a su fiesta a los que estaban en contra de él para autoproclamarse como rey. El 11. Entonces habló Natán, si recuerdan a Natán, ¿verdad? El profeta. A Betsabé. Ahora va Natán y le habla a Betsabé, a la mamá de Salomón, y le dice: ¿no has oído que reina Adonías, hijo de Agit, sin saberlo David, nuestro Señor? O sea, este cuate ya había dicho que él era el rey. David no sabía, pero él ya dijo: yo ya soy el rey. Y toda la gente: sí, viva el rey, viva el rey. Entonces Natán, Dios le habla a Natán y le dice esto. Y Natán va y le dice a la mamá del que tiene que ser el rey, a Betsabé. Vamos a observar, cuando Natán vino a Betsabé, ya Adonías ya se había autoproclamado rey, y esto seguramente pasó en esta fiesta que él organiza. El 12. Ven pues ahora y toma mi consejo para que conserves tu vida y la de tu hijo Salomón. ¿Sí? Natán era el profeta de Dios, hermanos. Era una situación contraria a lo que tenía que pasar, que no convenía a los hijos de Israel, y Natán sabía por revelación de Dios sobre los macabros planes de Adonías de matar. Adonías quería matar, ojo con esto, a Betsabé y a Salomón. Adonías quería matar a madre e hijo. Obviamente, ¿para qué? Para que nadie se interpusiera en su llegado al trono, ¿verdad? Y muy obviamente que siendo Adonías un pseudo rey, también se iba a deshacer del profeta Natán y de todos los que estaban en su contra. El 13 y el 14 dice: ve y entra al rey David, le está hablando a Betsabé, y dile: rey, señor mío, ¿no juraste a tu sierva diciendo: Salomón tu hijo reinará después de mí y él se sentará en mi trono? ¿Por qué pues reina Adonías? Y estando tú aún hablando con el rey, yo entraré tras de ti y reafirmaré tus razones. Nada tonto Natán, le dice a la mujer: ve tú,
tú lo vas a calmar. Ya cuando ya le hayas dado la noticia, yo llego y le voy a decir, sí es cierto, lo que Betsabé te está diciendo, así está pasando. Pero ve y dile que él te prometió que iba a ser Salomón. Y este cuate ya está diciendo que él es el rey. El consejo de Natán en realidad es un consejo de Dios, mis hermanos, para esta grave situación que estaba en juego la vida de Salomón y de su mamá, como también la vida de todos aquellos que estaban respaldando a David. Y ni hablar de toda la nación de Israel a quien no le convenía este supuesto rey. Y ahora está en manos de Betsabé seguir al pie de la letra la instrucción que Natán le acaba de dar. Betsabé era la única persona que podía acercarse al rey David con tales y sabias razones, mis hermanos, ¿sí? Y ahí es donde siempre digo yo que los esposos, con quien doblamos las manitas, es con nuestra mujer. ¿Verdad, hermano? Dice que sí, él sabe. Su nombre es sabio. Así que era la única. Y además Natán le estaba respaldando en sus palabras. Obsérvese la manera como ella se dirige a su esposo. Ojo, mujeres. Versículo 18. Entonces Betsabé entró a la cámara del rey y el... Perdón, ¿en el 15? No, es que ve el 18. Dice, entonces Betsabé, ¿es el 15? Yo lo tengo acá, a lo mejor me confundí. Entró a la cámara del rey y el rey era muy viejo. Y Abisac, sunamita, le servía. Y Betsabé se inclinó e hizo reverencia al rey. Y el rey dijo, ¿qué tienes? Y ella le respondió, Señor mío. Fíjense qué bonito, para que, ojo, así nos gusta que nos hagan. Señor mío, tú juraste a tu sierva por Jehová tu Dios diciendo, Salomón tu hijo reinará después de mí y él se sentará en mi trono. Y he aquí ahora Adonías reina. ¿Y tú, mi señor rey, hasta ahora no lo sabes? Ante todo, ¿qué hizo primero Betsabé? Se inclinó, hizo reverencia, demostrando respeto. Betsabé llamó a David Señor mío, demostrando también obediencia a él. Y se está poniendo en una condición de sierva. Betsabé no está fingiendo actos, mis hermanos. Ella se presentó ante el rey como cualquier súbdito, ¿sí?, del reino, abogando en este caso por el interés no solo de su hijo. Quitémonos eso. Estaba abogando por el pueblo de Israel, porque ella sabía que al pueblo de Israel no le iba a convenir este rey malo, ¿verdad? Y dejó en segundo plano, su condición de madre y de esposa de David. Ella no usó estas razones para influenciar a David. De ser así, el plan indicado se hubiera frustrado. Pero Betsabé hizo exactamente lo que Natán le dijo que hiciera. Y uno puede ver cuán importante fue la revelación de Dios en estos momentos y la manera como la están llevando a cabo Natán y Betsabé. Y Betsabé continúa hablando y dice, ha matado bueyes, o sea, Adonías, y animales gordos, y muchas ovejas, y ha convertido a todos los hijos del rey, el sacerdote Abiatar, y a Joab, general del ejército. Mas a Salomón tu siervo no ha convidado. Entre tanto, rey, señor mío, los ojos de todo Israel están puestos en ti para que les declares quién se ha de sentar en el trono de mi señor el rey después de él. De otra manera, sucederá que cuando mi señor rey duerma, es decir, cuando muera, con sus padres, yo y mi hijo Salomón seremos tenidos por culpables. Una mujer sabia. Como yo ya veo que mi esposo anda en sus últimos días, y no con eso lo estoy matando, pero sí le digo, ponte abusado, estás en tus últimos días, arregla esta situación, porque si tú mueres, tu hijo y yo corremos peligro que este cuate nos mate. Tienes que arreglar este problema ahorita. Consejos de una esposa siempre, ¿verdad? Recordemos que no solamente el pueblo de Israel los iba a culpar a ellos por ser negligentes ante esta desgracia, sino que también Adonías iba a mandar a matar a mucha gente, seguidora de David y de Salomón. Y luego continúa, mientras aún hablaba ella con el rey, he aquí vino el profeta Natán. Y eso es lo que dice Natán.
y dieron aviso al rey diciendo: he aquí el profeta Natán, el cual entró al rey, se postró delante del rey, inclinando su rostro a tierra. Natán tampoco estaba fingiendo, hermanos, sino que también se presenta como un súbdito, hace reverencia, no vino a David como profeta, ni usó razones que tenía bastantes de experiencias con David, como las que ya vimos. En otras palabras, mis hermanos, Betsabé ni Natán estaban manipulando al rey. Y dijo Natán: rey, señor mío, ¿me has dicho tú, Adonías reinará después de mí y él se sentará en mi trono? Eran como que muy rolleros, ¿verdad? Para hablar, pero pues, así está. No le dijo: tú ya me dijiste una cosa y ahora está pasando otra, ¿no? Pero le dice: tú me habías dicho eso, porque hoy ha descendido y ha matado bueyes y animales gordos y mucha oveja, y ha convidado a todos los hijos del rey y a los capitanes del ejército, y también al sacerdote Abiatar. Y he aquí están comiendo y bebiendo delante de él, y han dicho: viva el rey Adonías. Pero ni a tu siervo, ni al sacerdote Sadoc, ni a Benaía, hijo de Joiada, ni a Salomón tu siervo han convidado. En este negocio ordenado por mi señor rey, ¿es este negocio ordenado por mi señor rey, sin haber declarado a tus siervos quién se había de sentar en el trono de mi señor el rey después de él? El rey no manejaría, hermanos, un asunto de estado tan importante de esta forma, y fue la manera exacta como Natán llama su atención. Ahora vamos a ver qué le contesta David. Entonces el rey David respondió y dijo: llamadme a Betsabé. Y ella entró en la presencia del rey y se puso delante del rey. Y el rey juró diciendo: vive Jehová, que ha redimido mi alma de toda angustia, que como yo te he jurado por Jehová Dios de Israel, diciendo: tu hijo Salomón reinará después de mí, y él se sentará en mi trono en lugar mío, que así lo haré hoy. En este punto se había cumplido el objetivo de la revelación de Dios, llevado a cabo tan disciplinadamente por Natán y Betsabé, hermanos. Fíjense la importancia de una esposa que también escucha y sabe la palabra de Dios. Ella sabía qué es lo que Dios había mandado. Y dado que David, ya lo vimos, ya era un hombre viejo, cansado, en cama, postrado, ya a punto de morir, ya no podía él hacer sus funciones. Pero la mujer, al tanto, viendo cómo está la situación. Aquí está fallando esto. ¿Sabes qué? Haz algo, porque esto se nos va a venir abajo. El pueblo corre peligro. Y eso es lo que toda mujer, hermanas, deben de aprender de Betsabé. Sabias, ¿sí? Observadoras. ¿Cómo está la situación? Nosotros, la verdad, ustedes nos ven listos y todo, guapos y todo esto, pero se nos va el avión bastante. Yo se los digo por experiencia. A veces mi esposa me dice: cielo, se te olvidó, hay que hacer... Oye, sí es cierto. Por eso son ayuda idónea, de verdad. Y es estar alertas con los hijos, con la casa, con las situaciones económicas, con los pagos, con tu salud incluso, ¿no? A veces mi esposa me dice: amor, ya tomaste coca ayer, ya tomaste coca hoy. Ya la semana ya, se acabó. Bájale. Pero es que ella no es su esposo, ¿no? Ella le entra también a la coca, igual que usted. Entonces, eso es estar atentos, mis hermanos. Y Betsabé estaba atenta a todo el problema que se estaba a punto de venir, ¿sí? Entonces, la decisión de David estaba ahora enderezando el curso, por así decirlo, pues de todo Israel, ¿sí? Entonces Betsabé, dice, se inclinó ante el rey con su rostro a tierra, y haciendo reverencia al rey dijo: viva mi señor, el rey David, para siempre. Y el rey David dijo: llamadme al sacerdote Sadoc, al profeta Natán y a Benaía, hijo de Joiada. Y ellos entraron a la presencia del rey. Estos tres hombres, llamados por David, Natán el profeta, Sadoc el sacerdote y Benaía el soldado fiel y valiente, ahora se convierten en los más importantes después de David, en el reino
y van a llevar ahora a cabo las órdenes de su rey. Y luego dice, y el rey les dijo a ellos tres, tomad con vosotros los siervos de vuestro señor y montad a Salomón, mi hijo, en mi mula. O sea, no es que quiera, se lo suben y llévenselo, ¿verdad? Y llevadlo a Gigón, y ahí lo ungirán. Estamos apresurando las cosas. Ahí lo van a ungir el sacerdote Sadoc y el profeta Natán como rey sobre Israel. Y tocaréis trompeta diciendo, ¡viva el rey Salomón! Muévanse, vamos a apresurar los tiempos. Yo sé que las elecciones eran el 2 de junio, pero vámonos hoy, porque esto se nos viene encima, ¿verdad? Casi, casi. Después iréis vosotros delante de él, y vendrá y se sentará en mi trono, y él reinará, dice, ¿cómo dice? Por mí, así es. Porque a él he escogido para que sea príncipe sobre Israel y sobre Judá. Entonces Benaía, hijo de Joiada, respondió al rey y dijo, amén, así lo diga Jehová, Dios de mi señor el rey. De la manera que Jehová, hermanos, de la manera que Jehová ha estado con mi señor, así esté con Salomón, y haga mayor su trono que el trono de mi señor el rey David. Qué hermoso, ¿no? Esto fue grande, una gran respuesta del pueblo de Israel, donde fue Dios quien recibió la gloria, sin duda alguna. La revelación genuina, creída y llevada a cabo, glorifica siempre a Dios. Cuando tú haces lo que Dios te pide que hagas, la gloria se la lleva Dios, ¿sí? Si yo hago lo que Dios me pidió que yo hiciera esto y las cosas salen bien, gloria a Dios, porque le obedecí, porque seguí su instrucción. Aunque yo no quería, le hice caso. Amén. Y descendieron el sacerdote Sadoc, el profeta Natán, Benaía, hijo de Joiada, y los cereteos y los peleteos, y montaron a Salomón en la mula del rey David, y lo llevaron a Gihón. Y tomando el sacerdote Sadoc del aceite del tabernáculo, ungió a Salomón. Y tocaron trompeta, y dijo todo el pueblo, ¡viva el rey Salomón! Después subió todo el pueblo en pos de él, Salomón, y cantaba la gente con flautas, y hacían grandes alegrías, que parecía que la tierra se hundía con el clamor de ellos. Todo esto, hermanos, sucedió porque un hombre de Dios operó las manifestaciones de revelación, y Betsabé la llevó a cabo. Y lo oyó Adonías y todos los convidados que con él estaban, cuando ya habían acabado de comer. Y oyendo Joab el sonido de la trompeta, dijo, ¿por qué se alborota la ciudad con estruendo? Mientras él aún hablaba, he aquí vino Jonatán, hijo del sacerdote Abiatar, al cual dijo Adonías, entra, porque tú eres hombre valiente y traerás buenas nuevas. Jonatán respondió y dijo a Adonías, ciertamente nuestro señor el rey David ha hecho rey a Salomón, y el rey ha enviado con él al sacerdote Sadoc y al profeta Natán y a Benaía, hijo de Joiada, y también a los cereteos y los peleteos, los cuales le montaron en la mula del rey. Y el sacerdote Sadoc y el profeta Natán lo han ungido por rey en Gihón, y de ahí han subido con alegrías, y la ciudad está llena de estruendo. Este es el alboroto que habéis oído. También Salomón se ha sentado en el trono del reino, y aún los siervos del rey han venido a bendecir a nuestro señor el rey David, diciendo, Dios haga bueno el nombre de Salomón más que tu nombre, y haga mayor su trono que el tuyo. Y el rey adoró en la cama. Además el rey ha dicho así, bendito sea Jehová Dios de Israel, que ha dado hoy quien se siente en mi trono, viendo mis ojos. Nuevamente es Dios, mis hermanos, aquí, quien recibe la gloria en esta situación. Hasta este momento, muera el rey, viva el rey, como dicen por ahí. Entonces se estremecieron y se levantaron todos los convidados que estaban con Adonías, y se fue cada uno por su camino. No, pues como que ya vimos que tú no eres el bueno.
vámonos, cada quien, ¿no? Como suele pasar, se van, cada quien por su lado. Ante tan malas noticias para Adonías y sus seguidores, decidieron ponerle fin a la fiesta. Y estas noticias, pues obviamente, le cayeron, como dicen por ahí, como balde de agua fría. Seguimos. Mas Adonías, temiendo la presencia de Salomón, se levantó y se fue y se asió de los cuernos del altar. La razón por la cual, hermanos, Adonías fue y se asió de los cuernos del altar se debía a que este era un lugar sagrado y le servía de refugio y protección bajo circunstancias extremas como el caso de Adonías. Nadie podía atentar contra él siempre que estuviera ahí asido de los cuernos. Adonías temía por su vida y como todo cobarde huyó a este lugar. Se fue. Me van a venir a matar. Dice, y se lo hicieron saber a Salomón diciendo, he aquí que Adonías tiene miedo del rey Salomón, pues se ha asido de los cuernos del altar, diciendo, júreme hoy el rey Salomón que no matará a espada su siervo. Él sí quería matarlo, pero ahora quiere que Salomón le jure que no lo va a matar a él. Y Salomón dijo, si él fuere hombre de bien, ni uno de sus cabellos caerá en tierra, mas si se hallare mal en él, morirá. Y envió el rey Salomón y lo trajeron del altar. Y él vino y se inclinó ante el rey Salomón. ¿Y saben qué le dijo Salomón? Vete a tu casa. Lo que tú y yo hacemos cuando vemos a alguien que nos hizo mucho daño, que nos lastimó, que habló de nosotros, que no te pagó tu dinero que te debía. Vete a tu casa. Te perdono. Qué sabiduría, ¿no? No, si yo hubiera sido rey, córtenle la cabeza en este momento, ¿no? Pásenme la espada, es más, pásenme 3. Pero no, Salomón nos demuestra qué es lo que tenemos que hacer. Amad a tus enemigos, dice el Señor. Salomón nunca le juró a Adonías tampoco que no lo iba a matar. No le juró, pero sí le dio una segunda oportunidad. Con la condición de que si Adonías fuera un hombre de bien, un hijo de valor, ninguno de sus cabellos iba a caer en la tierra. Es decir, él iba a poder seguir viviendo tranquilamente. Pero como vamos a ver la tercera y la última parte de este estudio, Adonías estaba muy lejos de ser un hombre de bien. Y finalmente Adonías fue ejecutado por Salomón. Hemos así concluido la segunda parte de este estudio, hermanos, aquí observando el papel tan importante que jugó Betsabé en miras de que la nación de Israel llevara su curso correcto y conservara su vida y la de Salomón y los otros hombres importantes y necesarios en la vida de esta nación. Y por supuesto que es más importante que todo, así también se perseveró y se continuó el curso del linaje que estamos estudiando de Cristo a través de la vida de Salomón. Amén. Vamos a ver, yo creo que... ¿Qué horas son por ahí? Yo creo que sí terminamos. Esta ya está pequeña. Dice que el fin de los traidores. La razón de este final es que aquellos hombres que fueron desleales y traicionaron al rey David, se debe a que Betsabé es mencionada en esta historia. Estos eventos ocurren ya después de la muerte de David. Muere el rey en el 13. Entonces Adonías, hijo de Agit, vino a Betsabé, madre de Salomón, y le dijo, ¿es tu venida de paz? Y él respondió, sí, de paz. Betsabé cuestiona y le pregunta a Adonías sobre su visita a ella. O sea, ¿vienes en son de paz? ¿No vienes buscando bronca? Sabiendo lo peligroso que era este hombre. Enseguida le dijo, una palabra tengo que decirte. Y ella dijo, di. Él le contesta, tú sabes, Betsabé, que el reino era mío y que todo Israel había puesto en mí su rostro para que yo reinara. Mas el reino fue traspasado y vino a ser de mi hermano, porque por Jehová era suyo. Por lo menos reconoce. Ahora yo te hago una petición, no me la niegues. Y ella le dijo, habla. Él entonces le dice, yo te ruego
que hables al rey Salomón, porque él no te lo negará, para que me dé a Abisac, sunamita, por mujer. Betsabé, por ser la madre del rey, pues tenía cierta influencia en el reino, como toda madre la tiene sobre nosotros. David había muerto y ahora ella es la persona pues más cercana a Salomón. Adonías quiere que Betsabé le ayude para que Abisac, sunamita, fuera su esposa. Pero ¿quién es Abisac y por qué él la quiere a ella como esposa? Cuando el rey David, dice en Primera de Reyes, era viejo y avanzado en días, le cubrían de ropas, pero no se calentaba. Le dijeron, por tanto, sus siervos, busquen para mi señor el rey una joven virgen, para que esté delante del rey y lo abrigue y duerma a su lado. Y entrará en calor mi señor el rey. Y buscaron una joven hermosa por toda la tierra de Israel y hallaron a Abisac, sunamita, y la trajeron al rey. Y la joven era hermosa, y ella abrigaba al rey y le servía. Pero el rey nunca la conoció. ¿Sí saben a qué me refiero, verdad? Nunca tuvieron relaciones, pero ella estaba siempre ahí al pie de él, cuidándolo. Era joven, quizá Betsabé, también ya de una edad avanzada, pues no podía cuidarlo como lo podía hacer una joven, a lo mejor levantarlo al baño, bañarlo, no sé, cosas por el estilo. Abisac dicen que era muy hermosa y era de Sunem, por eso era sunamita. Perdón, fue escogida por los siervos de Dios para que fuera la asistente personal y la compañera de David en su vejez. El desgaste de la vida militar, mis hermanos, la fatiga tanto mental como física, había acabado ya con la energía de David, lo que resultó pues que ya era un hombre débil y con falta de calor en su cuerpo. Abisac le asistía durante estos días, pero dice la palabra que David nunca la conoció. Y estos siervos de David, probablemente médicos, recomendaron que una mujer lo abrigara y durmiera con él para calentarlo. Este era un tipo de tratamiento que aún hoy se practica en el oriente, que no solo consiste en dar calor, sino que también al abrigar, como lo hacía Abisac a David. La inhalación de un aliento fresco, ¿sabían ustedes? Da nueva vida y vigor al cuerpo desgastado de otra persona. Por eso es que cuando un hombre ya está grande y se consigue una mujer joven, dicen, les está robando su energía, su juventud. Porque es físicamente, científicamente comprobado, ¿sí? El aliento fresco da nueva vida y vigor a un cuerpo desgastado. Es por eso que a mí me ven vigoroso y con mucha energía. Entonces dice, al dormir y abrigar Abisac con su cuerpo a David, pues él inhalaba este aliento fresco y joven. Este tratamiento establecido por facultades médicas consiste en que una persona más joven le transmite su aliento a una de más edad para dar vida y vigor. Este tratamiento fue recomendado por los siervos de David en miras de prolongarle un poquito más su vida. Dice además el versículo 5 que David nunca conoció a Abisac. Significa que no tuvo relaciones. Entonces su propósito era, al dormir con ella, era más o menos una especie como de una enfermera, para que se den una idea. No obstante, siendo que David tenía varias esposas y muchas concubinas, Abisac ya la veían como una concubina más, ¿sí? No tiene ningún sentido que se le buscara otra concubina más por toda la tierra de Israel, cuando ya David tenía muchas en el palacio. Además, las condiciones físicas de David ya no eran las adecuadas. Aunque no se puede comprobar realmente si Abisac fue esposa o concubina de David, en virtud de su servicio personal, ella pertenecía a la casa real y se consideraba un acto de traición por parte de Adonías solicitar a Salomón que se le concediera a ella como esposa. Ya van viendo por dónde era la idea de este hombre. No era correcto apropiarse de personas o cosas que pertenecían a la realeza, ¿sí? Y ella le pertenecía a la realeza.
Entonces, otro detalle respecto a Abisag era que ella, como servía al rey, estuvo presente cuando Betsabé y Natán hablaron con David en la cámara de este, cuyas conversaciones resultaron en que Salomón era el sucesor de David. Entonces, Abisag conocía todo este problema que pasó. Si este acto fuese cuestionado, ella hubiera sido un testigo ocular muy importante. Por esta razón, ella podría ayudar a cualquier rival de Salomón, porque ella conocía muchos secretos, ¿sí? Quisiera que podían cuestionar la legalidad del trono en el caso de Adonías, que todavía a toda costa quería ser rey. Si nos basamos en esto, ¿sí? Pues por eso es que él quería a esta mujer como esposa. Todo esto formaba pues maquinaciones para obtener el reino. Y luego dice el capítulo 2, versículo 18. Y Betsabé dijo, bien, yo hablaré por ti al rey. Y uno tiene que preguntarse, ¿por qué Betsabé iba a interceder por Adonías? Betsabé sabía que era un hombre torcido, que hasta quiso matarla a ella y a su hijo. Y ciertamente una visita de Adonías pues molestaría al rey. Sería válido decir que Betsabé pudo haber llamado a la guardia real y decir, saquen a este hombre del palacio. Pero volvemos a la misma pregunta. ¿Por qué Betsabé quiere interceder por este hombre? Aparentemente Betsabé fue persuadida por Adonías para que intercediera ante el rey. Y es importante notar que esta situación también debe ser vista desde un punto de vista espiritual, mis hermanos. ¿Quién creen ustedes que en realidad estaba detrás de todo esto? De toda esta idea terca de él de querer ser rey. ¿Quién es el engañador? Espiritualmente hablando, fue el archienemigo de Dios quien indirectamente intercedió en esta situación en su afán de erradicar que él nunca quería que llegara el linaje de Cristo, ¿verdad? No quería. Y pues obviamente le metió en la idea de matar a Salomón. Esto era lo que estaba pasando. Y en este incidente no solo estaba en riesgo el trono, ya les dije, sino también el pueblo de Israel, pero también la continuidad del linaje de Cristo. Y es así como Adonías, influenciado por el enemigo, tuvo este poder de persuadir. Adonías era un hombre intrigante, embrollador, maquinador, y fue así que la engaña. Vino Betsabé al rey Salomón para hablarle por Adonías, y el rey se levantó a recibirla y se inclinó ante ella. El rey a su madre, ojo, y volvió a sentarse en su trono e hizo traer una silla para su madre, la cual se sentó a su diestra. Hermanos, que el rey pusiera de pie, se inclinara ante ella, indica un respeto por su madre. Sea quien seas, nunca dejes el respeto por tus padres. Y el rey se inclina ante su madre, no solo por el hecho de ser su madre, sino también por el papel que ella representaba en el reino, ¿sí? Ella era una reina madre y tendría gran poder, tenía influencia sin duda en el reino. Y aquí dice, entonces ella dijo, una pequeña petición, pretendo de ti, Salomón, no me la niegues. Y el rey le dijo, pide, madre mía, que yo no te la negaré. Y ella le dijo, dese a Abisag sunamita por mujer a tu hermano Adonías. Y el rey Salomón respondió y dijo a su madre, ¿por qué pides a Abisag sunamita para Adonías? Demanda también para el reino, porque él es mi hermano mayor, ya tiene también al sacerdote Abiatar y a Joab, hijo de Sarvia. Gracias a Dios que Salomón tenía este discernimiento, mis hermanos, de esta situación y sabía todo lo que se venía, todo este plan maléfico. Y Adonías estaba buscando simplemente un aliado más, ¿verdad? Dice, y el rey Salomón juró por Jehová diciendo, así me haga Dios y aún me añada que contra su vida he hablado Adonías estas palabras. Ahora pues vive Jehová, quien me ha confirmado y me ha puesto sobre el reino de David como mi padre, como me había dicho, que Adonías morirá hoy. En primer lugar, observamos nuevamente que el reino había sido dado por Dios. Y debemos también recordar que Salomón en una ocasión ya le había perdonado la vida a Adonías. Y ahora, sí, está buscándole todavía. Pero si hallare mal en él, le dijo una vez,
morirás. Y Adonías continuaba siempre actuando en contra de la voluntad de Dios. Y este segundo intento de tomar el trono, ya considerado de traición, desleal, inaceptable, y entendiendo Salomón que esto ponía en riesgo su vida, el reino, el pueblo de Israel, decidió cortar de raíz el problema y por ello ordenó la ejecución de Adonías. Y con esto terminamos. Primera de Reyes 2:25. Entonces el rey Salomón envió por mano de Benaía, hijo de Joiada, el cual arremetió contra él y murió. ¿Cómo dicen por ahí? Muerto el perro, se acabó la rabia. Cabe también anotar que en vista de este acto de traición, Salomón decidió a la vez también echar del sacerdocio a Abiatar, que también era digno de muerte, pero a este lo perdonó enviándolo a Ananot, lugar de sus heredades. Y Joab, aquel famoso comandante, gran amigo de su padre, fue ejecutado por manos de Benaía, por orden de Salomón, por traición. Benaía entonces tomó el mando del ejército del rey y Sadoc del sacerdocio. Estas son tres historias, mis hermanos, que vimos estos 2 domingos, relatadas en la Biblia, en las que se menciona y forma parte de ellas esta maravillosa mujer Betsabé, las cuales nos permite ver y saber un poco más sobre quién fue ella, qué hizo ella. Betsabé se caracterizó por su hermosura, fue una notable esposa de David, pero el papel importante también que jugó en la continuidad y la descendencia del linaje de Cristo, su tenacidad, su valentía, su obediencia, la revelación de Dios y por supuesto muy humana como cualquiera de nosotros. Muchos de nosotros podemos juzgarla. Se metió con un hombre estando casada. ¿Por qué ella era casada y traicionó a su esposo? Pero se nos olvida que en esos tiempos las órdenes del rey no se cuestionaban. O era eso o era tu vida. Ella falló, sí, pudo haber fallado, pero después Dios redarguye sus pecados. Hubo consecuencias, claro. Su primer hijo muere, porque Dios le dijo, por causa de tu pecado, tu hijo morirá. Imagínense que a ti y a mí, Dios nos dijera que por causa de nuestros pecados, nuestros hijos morirán. ¿Creen que de aquí tendríamos algún hijo vivo? Yo creo que nadie, porque todos aquí somos pecadores, todos le hemos fallado a Dios y no tenemos por qué cuestionar a Betsabé. Lo que sí podemos saber es que Dios la perdonó y que después Dios le dio un segundo hijo que le dijo fue amado por Dios. Así que yo hoy te digo a ti que si le has fallado a Dios, yo también, pero que Dios también te puede perdonar. Y que a partir de hoy también tú puedes decir, yo soy amada o yo soy amado por Dios. Amén. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor, en esta mañana, porque has hablado, Padre, a tu pueblo. Has mostrado, Padre, la historia de Betsabé. Yo sé que con ello nos quieres enseñar algo. Quieres que sigamos aprendiendo para seguir siendo mejores hijos tuyos, Señor. Perdona, Señor, nuestras fallas. Perdona nuestros pecados, Señor, que hemos cometido, porque sí los hemos cometido, Señor. Lo aceptamos, somos pecadores. Si no, tú no hubieras muerto en la cruz, Señor. Pero también te doy gracias porque me has perdonado, Señor. Me arrepiento, Señor. Me arrepiento de aquello que yo te he fallado. Ayúdame a no volverte a fallar, por lo menos en eso, Señor, porque quizás sí se siga fallando, pero no quiero que sean las mismas áreas en las que te he fallado en toda mi vida, Señor. Dame la sabiduría como se la diste a Salomón para saber discernir entre lo bueno y lo malo. Y que aunque mi carne no quiera siempre hacer lo bueno, Señor, mi voluntad y mi amor hacia ti, Señor, sean más fuertes para decidir hacerlo, Padre. Gracias, Señor, por esta mañana. Gracias por este mensaje, Padre. Y te pido, Señor, que bendigas a cada persona que esté en este lugar. Tú conoces su vida y tú conoces las necesidades de cada uno de ellos, Señor. Opera y obra
según tu soberana y perfecta voluntad en cada una de sus vidas, Señor. Ve con ellos de regreso a casa, Señor, y que este miércoles, Señor, se pueda seguir haciendo en este lugar, alabando tu nombre, adorándote, exaltándote, y podamos seguir aprendiendo de tu palabra, Señor, para que cada día podamos seguir siendo mejores hijos tuyos, Señor. Bendito seas, Padre, en el nombre de Cristo Jesús.